Buenos días. El pastor Jiménez mencionaba el nuevo horario. Cuando yo regrese a mi casa voy a estar despertándome a las 2 de la mañana. Porque allá son 4 horas más temprano. Así que me estoy despertando aquí como a las 6. Así que cuando regrese me toca reacostumbrarme a la hora de California. Pero ya tendremos tiempo para eso. Bien, esta mañana tenemos un tema titulado Moisés y los profetas. Es el mensaje más difícil para presentar en el tiempo que disponemos, porque en realidad es un tema largo, extenso. Pero lo que voy a hacer es abreviarlo. Voy a leer solamente algunos versículos, porque no disponemos del tiempo necesario para cubrir todo el material, pero por lo menos les voy a compartir la idea para que ustedes puedan continuar investigando por su propia cuenta. Antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor. Sé que el pastor Betancourt ya oró, pero siempre acostumbro orar antes de predicar, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de levantarnos temprano para comer el pan espiritual, antes de comer el pan material. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros minutos juntos, instrúyenos, ayúdanos a entender la importancia de la Sagrada Escritura y de los testimonios del Espíritu de Dios que has dado para estos últimos días. Gracias, Padre, por tu compañía, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio alrededor del año 1445 a.C., que es la época de Moisés. Ahora, hay un hecho muy interesante, y es que toda verdad fundamental de la Biblia se halla en los escritos de Moisés. Toda doctrina de la iglesia adventista se encuentra en los escritos de Moisés. Voy a dedicar unos minutos para demostrarles a grandes rasgos cómo se encuentran nuestras doctrinas en los escritos de Moisés. La creación en 7 días literales está en Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. El origen de la muerte está en Génesis, el capítulo 2. La expiación por medio de la sangre se encuentra en todas partes de los escritos de Moisés, empezando en Génesis 3:21, donde Dios les dio mantos de pieles para cubrir su desnudez. Para una piel se necesita la muerte del animal. Luego tenemos el sacrificio o el casi sacrificio de Isaac por Abraham. El entero libro de Levítico habla del sistema de sacrificios. La mayordomía, el diezmo, está en los escritos de Moisés. Está el relato de cómo Abraham pagó diezmos a Melquisedec, cómo Jacob diezmó también, según Génesis el capítulo 28. Y lógicamente en el libro de Levítico, en el libro de Números, se amplía lo que significa la mayordomía, lo que significa el diezmo y también las ofrendas. Están allí. El matrimonio heterosexual y monógamo se encuentra en Génesis el capítulo 2. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que debe ser un solo hombre y una sola mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, sino a su mujer. La Biblia entonces presenta el ideal del matrimonio. También los escritos de Moisés describen las aberraciones sexuales que mejor se conocen hoy en el mundo y los deplorables resultados de esas aberraciones. Por ejemplo, les menciono, en Génesis 19 se habla del incesto, también en Génesis 19 se habla de homosexualidad, Génesis 39, adulterio, Génesis 34, fornicación, la
Está en varios sitios, prostitución, el capítulo 38, es decir, los escritos de Moisés describen las aberraciones sexuales y los frutos que vienen como resultado de eso hoy en día. Se menciona también la deidad, el hecho de que la deidad se compone de más de una persona. Ya se encuentra en Génesis 1. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Se encuentra en varias partes. Descendamos y confundamos allí sus lenguas. En Génesis el capítulo 18 ya captamos que la deidad se compone de más de una persona. La esperanza de la resurrección se encuentra en el libro de Job, que fue escrito por Moisés. Yo sé que mi Redentor vive y al final del tiempo me levantaré, dice él, y en mi carne veré a Dios. La resurrección queda claramente revelada en el libro de Job, que fue escrito por Moisés. La traslación de los justos sin experimentar la muerte. Tenemos el ejemplo de Enoc, que fue traspuesto sin ver la muerte. Y la hermana White dice que él representa la generación final. El don de lenguas. El don de lenguas también, sí. En Babel, Dios dio el don de lenguas por primera vez a través de los ángeles. Claro, fue con un propósito distinto. El propósito en Babel fue confundir y dividir. El propósito en el día del Pentecostés fue unir, no fue dividir. La destrucción final de Satanás se haya revelado en principio en los escritos de Moisés. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en Job 41 habla de la destrucción del Leviatán, que es un símbolo de Satanás. Y en Isaías 27, hablando del mismo Leviatán, dice que Jehová con su espada dura va a matar al dragón, al Leviatán. Así que tiene uno, en principio, la destrucción final de Satanás. La segunda venida de Cristo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La importancia de la palabra de Dios. Dios dio el maná para enseñar de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y puso el maná en el lugar santo del santuario. El sacrificio de una vez por todas de Cristo Jesús. Cuando Moisés golpeó la roca es un símbolo de Cristo. La roca dio su agua. Así cuando Cristo fuera azotado por la justicia divina, iba a poder enviar al Espíritu Santo. Así que uno tiene no solamente la muerte de Cristo en el golpear de la roca, sino tiene también el derramamiento del Espíritu Santo con el agua que sale de la roca. La organización eclesiástica que debe existir hoy en día está también en los escritos de Moisés. Es interesante, yo hice un estudio de la organización de Israel, la organización eclesiástica, podríamos decir, y es idéntica a la organización de la Iglesia Adventista, con la excepción de que tenemos diferentes terminologías para describirlo. Algún día puedo compartir eso con ustedes. Es fascinante. La hermana White dice que Dios le reveló a Moisés la organización perfecta. Lo único es que tiene diferentes nombres. En realidad, Dios colocó dirigentes de miles, dirigentes de centenares, dirigentes de 50 y dirigentes de 10. Ahí tenemos nosotros, en realidad, la organización de divisiones, uniones, asociaciones y distritos. Cuando lo miran con cuidado, con un dirigente que dirige regiones, por así decir. Y luego entonces tiene uno también a Moisés, que sería equivalente al presidente de la Conferencia General. Eso es un estudio fascinante, pero nuestra organización se basa sobre la organización perfecta que dice el hermano White se estableció en los días de Moisés. Y los escritos de Moisés dicen que tenemos un solo mediador. ¿Recuerdan que mencionamos la escalera en nuestro tema de anoche? La escalera lógicamente representa a Cristo. Una dieta saludable. ¿Está eso en los escritos de Moisés? Claro que sí. Génesis 1, 29 y 30 dice la dieta que Dios le dio originalmente al hombre. Y tengo un tema donde presento las 8 leyes de la salud en la historia de la creación. Las 8 leyes están ahí en la historia de la creación. Los 10 mandamientos están ahí en los escritos de Moisés, claramente. El sábado
está en varias partes de los escritos de Moisés. El santuario celestial, Dios le mandó a Moisés que hiciera el santuario de acuerdo a la maqueta que le mostró en el monte. Indica de que el santuario terrenal no era el único santuario. El estado de los muertos se aclara en los escritos de Moisés. Génesis 2:7 siempre lo usamos. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra, aventó en su nariz el soplo de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Siempre usamos ese texto para hablar del estado de los muertos y se amplían otros textos en Moisés también. El juicio investigador está en los escritos de Moisés. Está Levítico 16, lo que pasaba el día de expiación. Está también el relato de cuando Dios dijo: descendamos y veamos si las ciudades de la llanura han ido demasiado lejos. Cuando Dios viene al huerto del Edén, tenemos el primer juicio investigador, porque Dios le pregunta a Adán: ¿qué hiciste tú? ¿Acaso Dios no sabía lo que había hecho? Y le dice a la mujer: ¿qué hiciste? Investiga el caso antes de pronunciar sentencia. Cuando se les halla culpable, Dios pronuncia entonces sentencia y los echa del huerto. Los mensajes de los 3 ángeles están en los escritos de Moisés. 3 ángeles, y tengo un tema completo sobre esto. 3 ángeles fueron a visitar a Abraham antes de ir 2 de ellos a Sodoma. Miran, esos 3 ángeles tienen el mismo mensaje en el mismo orden que aparecen en Apocalipsis. El primer ángel es aquel delante del cual está Abraham, el que no va a la ciudad. Y Abraham intercede con él y dice: el juez de la tierra no hará lo que es justo. Si hay 50 justos, y luego sigue hablando eso, dice: no destruyas a los justos, separa a los justos de los que son injustos. Ahí tiene uno el juicio, y ese personaje no es ni más ni menos que Jesús. El segundo ángel le dice a Lot y su familia: salgan de allí. El mensaje del segundo ángel dice: salid de ella, pueblo mío. Y luego entonces tenemos el tercer ángel que envía fuego y azufre del cielo, que se menciona en el mensaje del tercer ángel. Ahora, es un tema completo. Hay que mostrar cómo estos 3 mensajes son los mismos que encontramos en Apocalipsis. También los 144,000, el fundamento para los 144,000 está en Génesis 49, donde se mencionan los caracteres de los hijos de Jacob, que luego en Apocalipsis 7 se amplía ese punto. El calendario de eventos del Mesías, todas las fechas del ministerio de Jesús se encuentran en los escritos de Moisés, en las fiestas judías, en todos los eventos claves. Y ¿saben algo? Es interesante. La muerte de Cristo fue anunciada en los escritos de Moisés, no solamente en lo que respecta el año, no en los escritos de Moisés, pero el año se revela en Daniel 9, el año cuando iba a ser ungido el Mesías y cuando iba a ser cortado. Pero en los escritos de Moisés está el mes Nisan, está el día 14, y está la hora entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde. Y Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora nona. Es decir, en los escritos de Moisés está revelado el mes, el día y la hora de la muerte del Mesías, en los escritos de Moisés. Bueno, hay tantas otras cosas que podríamos decir en los escritos de Moisés, pero creo que ya tienen la idea de que todas las doctrinas de la Iglesia Adventista se encuentran sustancialmente en los escritos de Moisés. Ahora, el resto de la Biblia sencillamente es una ampliación de lo que escribió Moisés. Es decir, el resto de la Biblia no agrega nada sustancial a las Escrituras. Amplía, explica, corrige cuando la gente yerra, pero en realidad no le agrega nada sustancial en términos de doctrina a la Sagrada Escritura. Ahora, quiero mostrarles cómo en cada generación, esa generación vuelve las mentes de la gente a Moisés. Vamos a empezar en el año 1400.
unos 50 años después de Moisés. Es la época de la conquista de Canaán. El libro de Josué lo describe. En el libro de Josué, 58 veces se hace referencia a que se hizo todo conforme a lo que escribió Moisés. Les voy a leer solamente, tengo un montón de versículos aquí, pero solo voy a leer Josué 1 al 3, para que ustedes vean la importancia de Moisés después de la muerte de Moisés. Todavía Moisés es la clave. Dice en Josué 1 al 3, y luego voy a leer el 5, 7, 13 y 17. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Constantemente en el libro de Josué, donde se habla de la conquista de la tierra, se hace referencia a seguir las pautas que fueron establecidas por Moisés. Moisés es el fundamento, es la base. La época de los jueces no está agregando nada sustancial, sino que sencillamente se amplía lo que escribió Moisés. Noten Josué 22, 4 y 5. Josué 22 y el versículo 4 y el versículo 5. Aquí Josué amonesta al pueblo y está por terminar la época de la conquista. Dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué debían seguir? Lo que fue revelado ¿por quién? Por Moisés. Y luego nos movemos a la época de los jueces. Aproximadamente 1300 al 1100 antes de Cristo. Periodo de unos 200 años entre la conquista y cuando se estableció la monarquía judía. El libro de Jueces no menciona mucho a Moisés, pero sí tiene unas 3 referencias, y la razón es que nos dice que en la época de los jueces la palabra de Jehová escaseaba, porque se habían extraviado de Moisés. Ahora quiero leer un texto, Jueces 3:4, a donde sí se hace referencia a Moisés, y hay otras 2 referencias también, Jueces 2:20 al 22 y Jueces 1:20, pero voy a leer solamente Jueces 3:4. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahí está otra vez. Una referencia en la época de los jueces a los escritos de Moisés, como la clave. Se iban a seguir los escritos de Moisés. Ahora nos movemos al periodo de la monarquía hebrea. Comienza alrededor del año 1000 antes de Cristo y termina con el cautiverio de Israel en Babilonia, el año 605. Hay muchísimas referencias en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas a Moisés. Los reyes de Israel debían gobernar conforme a los escritos de Moisés. Es más, a cada rey se le daba una copia del libro de Deuteronomio, y ese debía ser la constitución que seguía el rey en su gobierno. Se conoce como el libro de la ley. Voy a leerles solamente unos pocos ejemplos de la importancia
de los escritos de Moisés en el periodo de la monarquía. Primera de Reyes 2:3. Primera de Reyes 2 y el versículo 3. Si ustedes quieren buscar otras referencias, solamente vayan a una concordancia y busquen Moisés. Y ahí van a encontrar todas las referencias a Moisés en la época de la monarquía. Es abrumador el número de referencias. Dice en Primera de Reyes 2:3, David le está hablando a su hijo Salomón cuando Salomón va a gobernar. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Está diciendo, sigue y enseña lo que dijo Moisés. Segunda de Reyes 18:6. Solo menciona el caso de un rey, y se menciona muchos reyes en relación con Moisés, pero el rey Ezequías nos dice algo muy interesante en cuanto al reinado de él en Segunda de Reyes 18:6. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ahí está otra vez. ¿Por qué es que Israel fue llevado cautivo a Asiria? Porque hubo un cautiverio asirio cuando Samaria fue destruido en el año 722, y luego hubo el cautiverio de Judá en el año 605. Segunda de Reyes 18, 11 y 12 dice por qué fueron al cautiverio asirio. Dice, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no, ahora fíjense por qué es la razón, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra, porque no siguieron lo que escribió Moisés. Moisés es fundamental. Es fundamental en la época de la conquista, es fundamental en la época de los jueces y es fundamental en la época de la monarquía hebrea. Es más, cuando los levitas ofrecían sacrificios en la época de la monarquía, y cuando recogían los diezmos y cuando cargaban el arca, todo lo hacían conforme a lo que había dicho Moisés. Nota en 2 de Crónicas 23 y el versículo 18, donde se habla de los sacrificios que se ofrecían en la época de la monarquía. 2 de Crónicas 23 y el versículo 18. Dice aquí, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Así que encontramos que todo en la época de la monarquía se hacía conforme a los escritos fundamentales de Moisés. Ahora nos movemos un poquito más hacia adelante, a la época de los profetas de Israel. Cuando uno examina los escritos de los profetas, uno descubre que los profetas no son innovadores. Los profetas no traen nueva luz ni nuevas doctrinas. Sí le añaden matices de verdad a lo que ya reveló Moisés. Amplían, complementan, corrigen al pueblo de Israel por no seguir los escritos de Moisés. Pero no añaden ninguna doctrina sustancial los profetas en sus escritos. Es decir, ellos no son innovadores, sino que son restauradores. En realidad, constantemente todos los profetas están tratando de traer a Israel de regreso a Jehová, de regreso a lo que enseñó y estableció Moisés. No trajeron ninguna nueva doctrina que no estuviera en esencia en los escritos de Moisés, sino que corrigieron a Israel
por extraviarse de los escritos de Moisés. Permítame darles solamente un par de ejemplos. Daniel 9 y el versículo 11 y el versículo 13. Daniel fue uno de esos profetas. Daniel 9, 11 y 13. Fíjense por qué es que Israel terminó cautivo. A pesar de que Dios mandó montones de mensajeros, montones de profetas para tratar de amonestarlos, ellos fueron al cautiverio y Daniel lo explicó. Daniel 9 y el versículo 11 y luego el versículo 13. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito ¿dónde? En la ley de Moisés. Como no obedecimos la ley que Dios dio a Moisés, el castigo que escribió Moisés cayó sobre nosotros. Sigue diciendo entonces, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Tengo muchos otros textos más que podría leerles. Un ejemplo clásico de un profeta que apeló a Moisés. Constantemente Jeremías apela al libro de Deuteronomio. Si ustedes van a una concordancia, van a encontrar que Jeremías constantemente se está refiriendo a Deuteronomio, porque el pueblo de Dios se ha desviado del consejo que Dios dio en el libro de Deuteronomio. Los profetas primeros y postreros que se mencionan en Zacarías 7 no añadieron nada sustancial a lo que enseñó Moisés. Su función era confortar, animar, amonestar, confirmar, explicar, ampliar, corregir, redarguir y hacer regresar al pueblo de Dios a lo que Dios había dado a través de Moisés. ¿Están captando la idea? Ahora movámonos un poquito más hacia adelante. Vamos al periodo después del cautiverio. 539 al 425, cuando escribe el último profeta, que es Malaquías. Es decir, ahora es post-exilio. ¿A dónde apelaban después, cuando se restableció Israel después del cautiverio? ¿Cómo se reorganizaron? ¿Cuál fue la fuente de autoridad que ellos usaron para organizarse? ¿Qué fue lo que ellos siguieron? Vamos a ver, tengo varios versículos. El libro de Esdras y Nehemías describen cómo se reorganizaron después del cautiverio y qué pautas siguieron. Esdras 3 y el versículo 2 habla del altar que ellos construyeron. ¿Cómo decidieron cuán grande era el altar y qué debía ser ese altar y dónde se debía poner? Vamos a ver. Esdras 3:2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Estaban siguiendo el consejo de ¿quién? El consejo de Moisés. ¿Cómo se organizaron los levitas después del cautiverio? Esdras 6:18 dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Noten lo que dice, empezaron a casarse algunos israelitas con mujeres de otras naciones y se les amonestó, se dijo, eso no fue lo que les enseñó a ustedes Moisés, siguen lo que dice Moisés. Ahora vamos a tomar un par de ejemplos en el libro de Nehemías. Nehemías, el capítulo 8, Nehemías 8, y voy a leer varios versículos aquí, el versículo 1 al 3, y luego voy a leer los versículos 8, 9 y luego 13 al 15. Vean qué importante es Moisés en la restauración después del cautiverio. Dice en el versículo 1,
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Cuando dice la ley, es la ley de Moisés. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es la fiesta de las trompetas. Interesante. Ahora sigue diciendo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego sigue diciendo, en el versículo 13 al 15, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Cuál es la pauta que están siguiendo? Los escritos de Moisés. Moisés es fundamental a través de todo el Antiguo Testamento. Inclusive cuando termina el Antiguo Testamento, Dios insta a su pueblo en el futuro a seguir los escritos de Moisés. Malaquías 4 y el versículo 4 al 6. Fíjense qué interesante esto. Siempre hablamos nosotros de que en los últimos días Dios va a mandar a Elías, antes del día grande y terrible de Jehová. Pero a veces no nos damos cuenta que antes de mencionar a Elías, Dios menciona al otro pilar del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Llama a volver a Moisés y luego menciona a Elías, que es el representante del periodo de los profetas. Pero ustedes saben que Elías no enseñó ninguna doctrina nueva. El propósito de Elías era retornar el corazón de los hijos a los padres, que regresaran otra vez a la religión de los padres. Ese era el papel de los profetas. No era traer nueva luz, sino traer la gente de regreso a la luz que había sido dada. Ahora vamos al periodo del Nuevo Testamento. Desde el tiempo del bautismo de Jesús hasta el momento de su resurrección. Quiero que noten a qué apelaba Jesús y los apóstoles. ¿A qué apelaban? Vamos a leerlo. Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Ahora, no me entiendan mal, no estoy diciendo que debemos observar todo lo que escribió Moisés. Algunos dicen que debemos celebrar las fiestas judías. Eso no. En Norteamérica ha llegado a ser un problema muy serio. Hay grupos que están celebrando las fiestas judías y le dan tanta importancia como guardar el sábado. Dicen, te pierdes si no guardas las fiestas. No hay que guardar las fiestas porque ya se cumplieron. Pero, escuchen bien, los escritos de Moisés son vitales para entender
las fiestas que apuntan hacia Jesús. ¿Me explico? Todo lo que escribió Moisés es de vital importancia para nosotros porque nos ayuda a entender el cumplimiento en Cristo. Pero no porque tenemos que observar, no tenemos que organizar a los pastores como los levitas. Pero los principios fundamentales los aplicamos. Juan 5, 45 al 47. Dice Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿A quién apela Jesús? A Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Noten Lucas 24, 27. Lucas 24 y el versículo 27. Aquí se hace referencia a las tres divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento los judíos lo dividían en Torah, Nevi'im y Ketubim. La ley, los profetas y los escritos o los salmos. Lucas 24, 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas que amplían a Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde se encuentra el fundamento para entender lo que hizo Jesús? En Moisés como fundamento, y luego la ampliación en los profetas y en las escrituras o los escritos. Noten Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Dice allí: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que está hablando a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora fíjense qué interesante que, por ejemplo, en los salmos, Pedro en el día del Pentecostés citó el Salmo 16, donde David dice: no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo pregunto, ¿esa declaración fue algo nuevo que no se encontraba ya en los escritos de Moisés? No. Si Israel hubiera tenido el discernimiento, hubiera podido entender que después que el sacerdote ofrecía el sacrificio, el sacerdote vivo llevaba la sangre al santuario. Ahí tenemos claramente la idea de que el Mesías iba a morir y luego iba a ministrar su propia sangre en el santuario. Si hubieran tenido discernimiento espiritual que Dios quería que tuvieran, y no vieran solamente la ceremonia, sino lo que significaba la ceremonia, hubieran entendido eso. Es más, Israel debería haber entendido que el maná no solamente era alimento físico, toda su religión era espiritual, pero ellos no tenían mente espiritual. El maná, Dios les dijo: ¿por qué les dio maná? Y yo les di maná para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos debían saber que el maná representaba la palabra de Dios. Y la roca que fue golpeada con la vara, ellos sabían que la vara que tenía Moisés representaba el juicio, porque cada vez que Moisés levantaba la vara y la vara caía un juicio. Ellos sabían que la vara representaba el juicio. Y sabían que la roca representaba también a Dios, porque dice: Jehová es nuestra roca. Ya en el Antiguo Testamento debían saber que la roca no era solo una piedra, que la roca era simbólica, y que el agua era simbólica, y que el maná era simbólico. Ya podían haber entendido eso en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que se está trayendo en el Nuevo. Deberían haber entendido la escalera que vio Jacob. Deberían entender que toda su religión circundaba alrededor del Mesías, pero no tenían una mentalidad espiritual. Así que dice: les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Para que comprendiesen las Escrituras. Yo me imagino cómo habrá sido ese estudio bíblico que dio Jesús en el camino a Emaús. Andaba con estos dos hombres en camino a Emaús y les estaba instruyendo, les estaba diciendo, bueno, ustedes dicen que se iba a sentar en el trono de Jerusalén, ¿y qué hacen ustedes con Isaías 53? Y con todos los corderos que fueron sacrificados en el santuario. ¿Y qué hacen ustedes con el Salmo 16? ¿Y qué hacen ustedes con la profecía de las 70 semanas, donde dice que el Mesías sería cortado a la mitad de la última semana? Y les abrió el entendimiento. Y dice, después, cuando ellos están hablando, dice, no ardían nuestros corazones en nosotros cuando nos abría el entendimiento para comprender las Escrituras. Es decir, lo que había sido dado antes era lo fundamental. Ahora hablemos de la época después que Cristo se fue al cielo. ¿Qué autoridad es la autoridad que se está usando para enseñar la verdad? En ese tiempo no había Nuevo Testamento. Permítame leerles, tengo varias citas aquí, pero solamente quiero leerles la experiencia de Pablo. ¿En qué se basaba Pablo en su predicación? En los escritos de Moisés. ¿Pablo? ¿El apóstol del Nuevo Testamento? Sí. El fundamento que usó Pablo fue los escritos de Moisés y de los profetas que ampliaron a Moisés. Les leo 3 textos. Hechos 24:14. Si usted lee las epístolas de Pablo, Pablo constantemente cita el Antiguo Testamento como su fuente. Hechos 24 y el versículo 14. Está hablando aquí el apóstol Pablo ante Félix y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 26:22. Hechos 26:22. Este pasaje es muy interesante. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder. ¿A qué está apelando el apóstol Pablo? A Moisés y a los profetas. Porque Jesús se haya revelado en toda su gloria. Lo que le dio poder a Pablo para alcanzar a los judíos fue mostrarles que ellos no entendían ni siquiera su propia religión. Les mostró cómo Jesús era el centro de Moisés y de los profetas. Un texto más, Hechos 28, 23 y 24. Hechos 28, 23 y 24. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Así, ¿cuál es el fundamento de la Escritura? Los escritos de Moisés. Todo el mensaje adventista está en los escritos de Moisés. Créanme, tengo una serie de 52 horas, 52 temas. El español tiene 38, pero el inglés tiene 52, presentando todo el mensaje adventista en Génesis. No en todos los escritos de Moisés, en Génesis. Todo el mensaje de la Biblia está en Génesis. Ese solo libro. Es impresionante. Ahora, quiero terminar haciendo esta pregunta. A la luz de lo que hemos estudiado hasta ahora, surgen algunas preguntas importantes. Número 1.
Si Dios levantara un profeta en los últimos días, ¿cuál sería la función de ese profeta? ¿Qué hablaría ese profeta? ¿Traería ese profeta nueva luz, nuevas doctrinas que no están en los escritos de Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento? No. Ese profeta sencillamente confirmaría, ampliaría, explicaría y expandiría la revelación ya dada y corregiría a los que se extravían de la luz que Dios dio. Esa sería su función. Y esa es la función de Ellen G. de White. Ellen White no trae ninguna nueva doctrina que no esté en la Biblia. Ninguna, ni una. Los desafíos que me presenten una doctrina que trae los escritos de la hermana White que no se base en Moisés, en los profetas y luego en los escritos del Nuevo Testamento. No hay ninguna. Algunos dicen, la hermana White inventó el juicio investigador. No, la Biblia está llena del juicio investigador. Esta noche vamos a hablar de eso, cuando hablemos del mensaje del lugar santísimo. Ella no le agrega nada a la Biblia. Su propósito es ampliar, aplicar para hoy y corregir a los que hierran de la Biblia. Un individuo una vez me dijo, fíjense cómo la gente tuerce las escrituras. Este no era adventista, era un arminio de la iglesia ortodoxa. Y me dice, ¿y ustedes los adventistas dicen que no se debe fumar? En ninguna parte de la Biblia dice no fumarás. Yo le digo, bueno, es cierto, la Biblia no dice no fumarás. Y él dice, es más. Dice, la Biblia dice que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y dice, y el templo se llenó de humo. ¿En serio? ¿Qué forma de manejar las escrituras para defender el hábito de fumar? Ahora, la Biblia no dice no fumarás. Pero cuando ustedes estudien los escritos de Moisés y estudien el Nuevo Testamento, van a encontrar que dice que el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios va a destruir al que destruye el templo. Ahí está el principio claro. Pero la hermana White dice, fumar es pecado. Y no se debe fumar. ¿Le está agregando la hermana White a la Biblia? No. Está tomando el principio bíblico y se lo está aplicando a un hábito que no existía en los tiempos bíblicos, pero que viola el principio de la Biblia. No está dando nueva luz, sino que está ampliando la vieja luz. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, permítanme leerles lo que dijo la hermana White sobre sus propios escritos. Creo que lo que ella dice tiene más autoridad que lo que dicen los enemigos de ella. Los enemigos de ella dicen, no, la hermana White presenta doctrinas que no están en la Biblia. Y mire, ella dice que debemos tener cuidado con la vestimenta y que tenemos que hacer todas estas cosas. Pero lo que ella dice está basado en la Biblia. Ahora escuchen lo que dice. Esto es un pasaje que leí en nuestro tema antier. Dice la sierva de Dios, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Está la clave. Puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. ¿Por qué Dios dio los testimonios? Para que la gente ¿qué? Vuelvan a la palabra que no han seguido. Luego dice, la palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de la vida. Y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. La Biblia habla en principios, la hermana White desmenuza y aplica
a circunstancias específicas esos principios. Sigue diciendo, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Eso se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo que se titula ¿Dónde hallar la verdad? Así que la función de Elena G. White es explicar, ampliar, expandir, desarrollar lo que ya contiene la Escritura. Ella no añade nada sustancial a la Biblia, no trae ninguna nueva doctrina, no es otra Biblia, no es un apéndice a la Biblia. Por eso yo me siento incómodo. Yo les digo, y ojalá que no se me ofendan con esto, pero yo me siento incómodo cuando se publica una Biblia con comentarios de la hermana White en la Biblia. Hay Biblias donde se colocan comentarios de Elena G. White en la Biblia. Me siento incómodo con eso. Y ese es mi asunto personal. Puede ser que necesite una conversión. Pero deja la impresión de que nosotros creemos que Elena G. White es parte de la Biblia. La hermana White no es parte de la Biblia. Nos apunta a la Biblia, pero no es parte de la Biblia. La hermana White dijo en Primeros Escritos, página 78, recomiendo al amable lector de la palabra de Dios, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido, escuchen, en ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días. No para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. La hermana White, en otras palabras, el propósito es traernos de regreso otra vez a la palabra de Dios que en gran medida hemos ignorado. Ahora permítame decir esto. Cuando se dice que los escritos de la hermana White son una luz menor, no significa que son una luz inferior. Menor no significa inferior, sino que significa que tienen una función de apuntar a algo mayor. Como mencionaba, la gente hoy en día, aún en la iglesia adventista, está ignorando montones de principios bíblicos y profesan seguir la Biblia. Un ejemplo es la música. No me voy a meter ahora en eso. El sábado voy a hablar un poco de la música. Decimos, no, yo sigo al Señor, pero las pautas musicales no estamos siguiendo al Señor, ni el Espíritu Profecía tampoco. Entonces lo que hace Dios es, a través del Espíritu de Profecía, la hermana White tiene estas citas sobre el campestre de Indiana. Yo voy a hablar de eso el sábado en la tarde, donde se estaban usando tambores y a donde la gente estaba gritando y a donde la gente estaba danzando. Y la hermana White dijo, eso es contrario a la voluntad de Dios. Ella no está agregando a la Escritura, sino que está diciéndole al pueblo, mira, ustedes no están siguiendo los principios que se encuentran en la Escritura. Regresen a los principios de adoración que tiene la Biblia. ¿Me estoy explicando o no? El propósito de eso no es dar una nueva luz. Es una nueva forma que da la hermana White de cómo debemos adorar, una nueva forma de cómo debemos tener música en la iglesia. No, ella está diciendo, lo que yo le estoy diciendo es la música que deben tener de la palabra. ¿Me explico o no me explico? No está dando nueva luz. La luz de ella no es inferior, es menor, porque tiene el propósito de traer a la gente a las Escrituras para que puedan discernir la voluntad de Cristo, la luz mayor.
Y escuchen lo que voy a decir. Los escritos de la hermana White no son de menor autoridad que los escritos de la Biblia. No tienen menos autoridad. Y usted dice, ¿por qué no? Porque el mismo espíritu que inspiró la Biblia inspiró a la hermana White. Y uno no puede decir que los escritos de ella fueron menos inspirados o tienen menos autoridad cuando el mismo espíritu los inspiró. Los escritos de la hermana White no son de menor autoridad, pero tienen una diferente función. ¿Me estoy explicando o no? Tiene una diferente función. No es dar luz fundamental como la Biblia, sino es traer la mente de regreso a la luz fundamental. Pero son igualmente inspirados, de igual autoridad que la Biblia, pero con una diferente función. Así que mis hermanos y hermanas, a quitarle el polvo a los libros rojos. A ver a dónde nos hemos extraviado de la luz bíblica. Por eso tenemos tantas controversias en la iglesia. ¿Saben? El diablo, esta es la iglesia del Señor. El diablo sabe que esta es la última esperanza del mundo. La iglesia adventista del séptimo día. Y por lo tanto está sembrando confusión, división. Porque él sabe que si él puede dividir a la iglesia y al mismo tiempo unir a su gente, la iglesia está perdida. Pero Dios no va a permitir eso. Dios, yo estoy convencido, va a unir a su pueblo a base de las escrituras. Va a haber un zarandeo, sí. La hermana White dice que muchos van a salir de nuestro medio y van a abandonar la fe, pero Dios va a tener un remanente fiel que sigue los testimonios del Espíritu de profecía y los testimonios de la Sagrada Escritura. Y entonces Dios tendrá un frente unido para hacerle guerra, la guerra final a Satanás. Y Dios tendrá un remanente victorioso que se va a parar sobre el mar de vidrio, habiendo obedecido la palabra de Dios y la ampliación en los testimonios. Abramos los libros, hermanos y hermanas. Es un tesoro lo que tenemos en el Espíritu de profecía. Los 5 libros de la serie del conflicto, que son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos, es el mejor comentario bíblico que jamás se haya escrito en la historia del planeta Tierra. Es un comentario bíblico completo. Usted quiere entender la Biblia, lean los 5 libros. Ahora, no los lean, nada más estudienlos. Cuando terminen esos 5 libros van a tener un PhD honoris causa, porque no les van a dar el PhD, pero van a tener un conocimiento profundo de la Biblia y va a impactar y cambiar su vida. Y saben algo, si leen solamente 12 páginas al día, se leen los 5 libros en un año. ¿Qué dije yo? 12 páginas al día, en un año se leyeron los 5 libros. Ah, pero pastor, 12 páginas, eso es demasiado. ¿Les parece demasiado 12 páginas? Tenemos que tomar el tiempo nada más. Mañana nuestro tema será el microscopio de Dios. Vamos a hablar de algunas cosas controversiales que dijo la hermana White. ¿Cuántos de ustedes tienen una bicicleta? Están desobedeciendo el espíritu de profecía. Le voy a explicar que no. No sucede así. Le voy a hablar, por ejemplo, de una práctica de algo controversial. La hermana White tiene muchas cosas negativas que decir de la masturbación. Le dice el vicio secreto. Y habla de daño físico y mental de esa práctica. Y en el mundo médico, por muchos años, decía, es ridículo lo que ella dice, eso no causa ningún daño. Pero le voy a leer algunas citas de unos médicos, uno de Harvard y otro de Yale, 2 de las grandes universidades del mundo, donde ellos dicen que esa práctica puede llevar a trastorno mental, inclusive a la locura. Lo que dijo la hermana White está descubriendo la ciencia médica, que fue muy cierto en ese respecto. Y voy a hablar de otras cosas que menciona la hermana White. Por ejemplo, y yo sé que es peligroso decir esto en Argentina, pero lo voy a decir de todas maneras porque ya me voy el sábado a la noche.
Algunos dicen, ¿por qué la hermana White dice que no podemos comer carne ni de la limpia? Si la Biblia dice que podemos comer carnes limpias. Y les voy a mostrar mañana. La razón es que las circunstancias han cambiado. Ya las limpias no son limpias. Entonces Dios dice, en cierta ocasión yo les dije que podían comer carne porque era carne limpia. Dice, pero ahora las circunstancias no han cambiado. Las circunstancias han cambiado. Por lo tanto, mi consejo de aquella época, como las circunstancias cambiaron, ahora entonces yo cambio mi consejo, tomando en cuenta las circunstancias. Y mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de varias cosas controversiales que menciona el hermano White. Y vamos a ver que lo que el hermano White dice en principio, cuando llegamos a pensar en principios, entonces podemos hacer sentido de lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Gracias por este don que tú has dado a la Iglesia Adventista. Qué precioso es, qué valioso es. Perdónanos, Padre, por haberlo a veces rechazado, ignorado, no haberle dado la importancia que debemos darle. Ayúdanos, Señor, a sacar estos libros, tal vez comenzar con los 5 libros de la serie del conflicto, porque queremos ver un cambio en nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Acompáñanos este día, cuídanos de todo peligro, bendícenos en nuestras actividades. Ayúdanos, Señor, a testificar por ti. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, hermanos y hermanas. Gracias.